Muy bien, chicos, nos vamos a dedicar a Parménides, prosiguiendo esta serie de pensadores presocráticos que comenzamos a ver, abordando primero a los filósofos milesios, a los filósofos denominados filósofos de la materia, porque tratan de encontrar un principio material desde el cual explicar la realidad natural. Y además añadimos que en estos pensadores aparece por primera vez la noción de causa como aquel principio que es suficiente para producir los efectos que se explican precisamente a partir de él. Después de estos pensadores milesios, añadimos ya el pensamiento de Pitágoras, que de alguna manera se articula con el pensamiento órfico, con la mística del siglo VI a.C. en Grecia. A partir de ahí mencionamos a Alcmeón de Crotona y después aparece Genófanes, quien nos da esta noción de totalidad como un uno con mayúsculas que está detrás de todo lo visible de nuestro universo, que para los griegos es el cosmos. Y en esta unidad, en este uno total, hay una pertenencia recíproca entre los seres y el uno. Los seres habitan el uno y son habitados también por el uno. Hay una compenetración entre la totalidad y las partes, para decirlo así. Genófanes da lugar a Heráclito, quien toma esta noción del uno, pero la combina con la noción de Apeiron de Anaximandro, noción en la cual, cuando hablábamos de Anaximandro, hicimos notar que es una especie de principio material pero abstracto, en donde están todas las oposiciones, que en el Apeiron de alguna manera están anuladas recíprocamente, pero que precisamente se despliegan como tales en el escenario del cosmos, alternándose según la justicia del tiempo, que distribuye a cada opuesto su propio tiempo para existir. Entonces, Heráclito combina esta noción ya dinámica del Apeiron de Anaximandro con esta noción del uno, de la totalidad que proviene de Genófanes, y entonces Heráclito, combinando estas dos nociones, llega a su propia noción del logos, un principio lógico, un principio racional, pero que no es la racionalidad de la lógica formal, de la lógica clásica de Aristóteles, sino que es una racionalidad que podríamos retrospectivamente denominarla una racionalidad, un logos dialéctico, en el sentido de que es un logos que tiene un movimiento interno, porque es el propio movimiento interno de la alternancia de sus oposiciones, que también son internas al logos, y que de alguna manera en esa alternancia el logos se encuentra consigo mismo a través de oponerse a sí mismo, cada vez que anula un opuesto para darle lugar al opuesto de este opuesto, que cesó en su vigencia, en su presencia. Es decir, que el logos es el propio movimiento de los opuestos, alternándose, dialogando de esta manera dinámica y constituyendo lo que se denomina el devenir como sucesión de los hechos del mundo, de los hechos del universo. Parménides recoge esta tradición, se lo ubica naciendo alrededor del año 540 a.C. Parménides es de la ciudad de Elea, que está justamente enfrente de la ciudad de Éfeso, a la cual se la vincula con Heráclito. Heráclito es de Éfeso, Parménides es de Elea,
las costas este y oeste están comunicadas de esta manera opositiva en lo que significa Heráclito y lo que significa Parménides. Parménides se va a oponer a este movimiento de alguna manera dialéctico, en donde conviven las oposiciones y las contradicciones como intrínsecas a un mismo principio que sería el uno, o sería el apeiron, o sería el logos de Heráclito. Precisamente lo que Parménides afirma es que en el principio lógico desde el cual se explica la realidad, y vamos a ver qué realidad se explica para Parménides, en ese principio lógico no puede haber oposiciones. En ese principio lógico no hay lugar para que cohabiten, coexistan, sean copresentes, por lo tanto simultáneas, oposiciones intrínsecas al mismo principio. Porque lo que se está destruyendo para Parménides es el principio lógico clásico que formaliza y establece Aristóteles en su lógica, que es el principio de identidad. Entonces, en Parménides ustedes van a ver una afirmación y una concepción, un entendimiento, una manera de comprender la identidad de manera absoluta. Eso significa que del ser, según Parménides, no se puede predicar el no ser. Y del no ser no se puede predicar de ninguna manera el ser. Por lo tanto, del ser solamente se puede predicar que es. Y del no ser solamente se puede predicar que no es. No hay ninguna mezcla posible, según Parménides, entre el ser y el no ser. No hay ninguna combinación posible entre el ser y el no ser. Porque la contradicción que hay desde el punto de vista lógico y lingüístico entre el ser y el no ser, para Parménides es suficiente para inhabilitar cualquier coexistencia real del ser y del no ser en una cosa existente, en una cierta entidad. El ser y el no ser no pueden coexistir. Por lo tanto, el ser es y el no ser no es. Ahora bien, nuestra realidad, la realidad de nuestra experiencia sensible, es una realidad justamente cambiante. Es una realidad en la cual se produce la alternancia de opuestos. Es una realidad en la cual cohabitan el ser y el no ser. Cohabitan el nacimiento y la muerte. Cohabitan lo cálido y lo frío, lo húmedo y lo seco, lo claro y lo oscuro. O sea, cohabitan los opuestos, que desde el punto de vista lógico se excluyen mutuamente. ¿Cuál va a ser la consecuencia para Parménides? Para Parménides la consecuencia será que justamente este mundo sensible de nuestra experiencia concreta, en donde coexisten las oposiciones, en donde aparece el movimiento de un opuesto hacia el otro, es un mundo absolutamente aparente. Acá aparente no tiene la connotación no negativa de lo que simplemente aparece, se nos presenta y se nos hace visible, captable, registrable por nosotros. No. Acá lo aparente tiene la connotación negativa de lo ilusorio, de lo falso, de lo que parece real y verdadero, pero en realidad no es ni real ni es verdadero. O sea que el mundo de nuestra experiencia sensible es un mundo falso. Es un mundo en donde impera la opinión, y la opinión tiene que ver con lo aparente, que en el fondo es aparente porque esencialmente no es, porque no es verdadera realidad, porque precisamente aquello que cambia, aquello que está expuesto al paso de un opuesto hacia el otro, aquello que no tiene ninguna estabilidad en su identidad, es algo imposible de ser conocido,
Y si es imposible de ser conocido, si es imposible de ser pensado, entonces no puede ser real. Fíjense como en Parménides, el primer lógico que de alguna manera empieza a ser preciso al establecer ciertas operaciones lógicas, como la afirmación, la negación, la disyunción, la conjunción, y la implicación, si entonces esto sigue de esto aquello otro, si entonces amaneció, entonces quiere decir que empieza a haber claridad en el día. Si entonces llegó el invierno, entonces empezará a hacer más frío. Todas estas operaciones lógicas, Parménides las utiliza con precisión, las expresa con formalidad y además las entiende dentro del plano discursivo como condiciones de posibilidad de lo real. O sea, aquello que está excluido racionalmente no puede tener lugar en la realidad. Lo que es irracional, lo que es autocontradictorio, lo que es absurdo desde el punto de vista intelectual, racional, no puede tener posibilidades de existir, no puede tener posibilidades de ser real. Esto es lo que Parménides establece. Entonces él tiene una comprensión absoluta de lo que es el ser. El ser verdadero, el ser que realmente es, no tiene ninguna oposición interna, no da ninguna posibilidad, ningún lugar a la oposición y a la negación del ser. Por eso, este ser, el único ser real, el único ser verdadero, es un ser que en principio es único. Porque si hubiera otro ser, ninguno de los dos seres sería un ser plenamente, porque a cada uno le faltaría lo que el otro es. Con lo cual, el ser más pleno es un ser que por su plenitud tiene que ser concebido como un ser completo, como un ser autosuficiente, como un ser que carece de algo, o sea, no carece de ninguna cosa y por lo tanto es perfecto. Por otro lado, este ser no puede ni nacer ni perecer, no puede ni nacer ni morir, porque del ser no viene el no ser, que es la muerte, y del no ser, de la nada, no viene el ser, que es el nacimiento. Entonces, este ser existió siempre, no está sujeto ni al nacimiento, no nace de otro ser, porque para nacer de otro ser, en principio no fue, no ha sido, hasta que nació, pero del no ser no surge el ser, con lo cual no ha nacido, y del ser tampoco surge el no ser, con lo cual no es que va a dejar de ser, no va a perecer, no va a morir. No hay nacimiento, no hay muerte, no hay cambio, porque todo cambio se puede pensar como el pasaje del ser al no ser o del no ser al ser. Y el cambio está excluido del verdadero ser, porque el cambio implica un diálogo, una interrelación entre el ser y el no ser, y no hay posibilidad de relacionar el ser con el no ser. El ser es, el no ser no es. Del ser no surge el no ser y del no ser no puede surgir el ser. Es decir, que está imposibilitado el cambio. El cambio es inaprensible desde el punto de vista racional porque es absurdo, es autocontradictorio, es ilógico. Y por lo tanto, como en el plano lógico es imposible porque es absurdo, en el plano real no tiene lugar para existir. Por eso la realidad en la cual existimos, la realidad de nuestra experiencia sensible, para Parménides es una realidad ilusoria, es una falsa realidad. Es el reino de la opinión, es el reino de lo que es falso. Entonces, el verdadero ser es un ser pleno, es la plenitud de lo que se puede pensar como ser. Y por lo tanto, en el ser plenum, en el ser pleno, en el verdadero ser,
el pensamiento se planifica en todas las posibilidades que el pensamiento tiene para poder pensar algo. De modo tal de que este ser pleno y único y verdadero, en el cual está pensando Parménides, se puede considerar que Parménides a veces lo identifica con el propio pensar pleno y puro, que esto es lo que va a dar lugar más adelante cuando Aristóteles piense a Dios como esa sustancia puramente intelectual, inmaterial, que posee la dimensión intelectual en el grado sumo, que es el pensamiento supremo, que solo se dedica a pensarse a sí mismo. Es la autoconciencia perfecta, que solamente da atención a lo más importante, que es ella misma. Entonces, en este sentido, podemos decir que el pensamiento de Parménides va a dar lugar a esta noción del nous, del pensamiento puro que se piensa a sí mismo, que Aristóteles va a identificar con Dios, con el primer principio, el primer motor inmóvil. Esto ya lo veremos cuando abordemos a Aristóteles. Pero es muy interesante pensar en lo que Parménides pensó, porque a su vez, al diferenciar el ser pleno, el verdadero ser, que se puede identificar con el pensamiento puro y perfecto, diferenciándolo de nuestra realidad sensible, material, cambiante, donde coexisten ilusoriamente los opuestos, entonces, a partir de esta distinción, hay una distinción entre el camino de la verdad y el camino de lo falso. La vía de la verdad y la vía de lo falso. La vía de la verdad para Parménides va a ser la vía verdaderamente filosófica. La filosofía va a ser el camino hacia la verdad. Es interesante esto porque precisamente la filosofía no nace de una aspiración por captar algo que a su vez después es relativizable y por lo tanto puede ser comparado con otra cosa que puede ser pensada de manera superadora respecto de lo que primero se ha pensado. La filosofía no se conforma con eso, porque en definitiva la filosofía es la expresión de la búsqueda que el hombre tiene de sí mismo, y en esa búsqueda, en ese anhelo de encuentro consigo mismo, el hombre no se conformaría con una parte de ese encuentro consigo mismo, con una parte de ese reconocimiento que busca de sí mismo para alumbrar la identidad más profunda y más plena, sino que el hombre justamente lo que añora es la plenitud del encuentro consigo, la plenitud de ese conocimiento de sí mismo, y esa plenitud es lo que alienta el camino propio de la filosofía. En ese sentido, Parménides establece que la filosofía es incompatible con cualquier postura relativista. En este sentido, por supuesto que cada punto de vista capta una parte de la realidad, una parte de la verdad, no capta toda la verdad. Pero también es cierto que hay puntos de vista que no captan ninguna porción de la verdad. Con lo cual, el relativismo dogmático sería aquel que afirma que en el fondo no hay verdades, que solamente hay puntos de vista, que solamente hay opiniones en el lenguaje de Parménides. Bueno, la filosofía no se haría justicia a sí misma si solo se conformara, mejor dicho, con posiciones, con puntos de vista, con apariencias, con opiniones. No, lo que alienta a la filosofía siempre es el absoluto. Encontrar la verdad plena, encontrar el autoconocimiento pleno, en el sentido de encontrar el conocimiento profundo del sí mismo de manera plena. La filosofía está movida por la plenitud, por lo absoluto. Distinto es discutir si se logra captar el absoluto, si se logra abarcar el absoluto, si se logra conocer el absoluto. Eso también es una cuestión filosófica, pero diferente.
Ahora, si ya se parte de la base de que no hay verdades que conocer, que no hay nada que por sí mismo sea un principio fundamental sin el cual no se puede entender la existencia ni se puede dar cuenta del sentido final y trascendente que tiene nuestra presencia en el mundo, si nosotros afirmamos que no existe nada de todo eso, nos conformaremos con opiniones, con meros puntos de vista, nos conformaremos con parcialidades que en el fondo tienen ese matiz amargo de la resignación, porque ya a priori decretamos o establecimos que no hay una gran verdad que nos espera, que no hay una verdad profunda, un sentido último, una trascendencia en la cual el hombre se puede realizar plenamente, a través de una travesía consigo mismo, a través de una búsqueda heroica de sí mismo, teniendo en cuenta a los demás, a las circunstancias, a su propia libertad, para decidirse a favor de la verdad o del mal. Es decir, las posturas relativistas dogmáticas nos quitan la verdad, la posibilidad de conocerla, nos hacen resignar en meros puntos de vista parciales, fragmentarios, relativos, insuficientes, que en el fondo nos hacen caer definitivamente en un desasosiego, porque en el fondo nunca podremos saber nada que aliente un sentido existencial, gracias al cual nos sintamos dignos de ser nosotros mismos, de estar en la vida y de caminar y encontrar la vida a través de una profunda convicción de que ese sentido que queremos encontrar es real, es verdadero y nos alienta en nuestra propia búsqueda. Creo que desde el punto de vista moral y filosófico es muy importante resaltar el papel que tiene Parménides respecto de este punto. Me parece fundamental decirlo porque si bien después uno puede criticar la manera absoluta en la cual Parménides entiende el verbo ser, incomunicándolo desde un punto de vista lógico del no ser, no obstante es muy importante que la vía de la verdad, que en el fondo para él es la vía propia de la filosofía, es una vía que solamente tiene sentido en sí misma si está inspirada en la búsqueda de una verdad plena y completa, porque justamente la resignación que se conforma amargamente, mortificantemente, con meros puntos de vista, partiendo del supuesto de que no hay nada que nos espere, que sea integrador, superador, trascendente, esto constituye justamente lo contrario de la filosofía, porque contradice el anhelo más íntimo, más profundo, que nosotros vivimos, experienciamos como personas, como seres humanos. La misma experiencia humana de dejarnos desbordar por el abismo de la existencia, por la abundancia maravillosa, hermosa y también no menos trágica que tiene la vida, que se expresa en el ser como misterio, esta experiencia ya desborda y contradice con justicia, o sea, refuta cualquier relativismo dogmático, cualquier posición que declare que no hay una verdad que conocer, que solamente podemos captar interpretaciones que no son más que puntos de vista, que no tienen derecho a decir que han captado algo de la realidad, genuinamente. Bueno, esto contradice el propio espíritu de la filosofía para Parménides y a mí me parece muy importante resaltarlo. Parménides se opone entonces visiblemente a Heráclito. Parménides tiene otro concepto de la verdad. Yo diría que en Parménides y en Heráclito uno tiene los dos extremos que siempre son imprescindibles.
en la filosofía porque dan cuenta de que por un lado es inalienable la certeza de que buscamos lo absoluto y por otro lado también es inalienable la certeza de que la sobreabundancia del misterio del ser no se concentra solamente en categorías lógicas, como pensaba Parménides, y necesita también dar cuenta e integrar el movimiento de las oposiciones, la coexistencia de opuestos, el cambio, la sucesión. Es decir, la filosofía necesita conciliar la identidad y la diferencia. Es decir, es imposible cambiar de identidad. Tenemos la identidad que se nos ha concedido, solo que esta identidad no es una foto. Esta identidad es todo un abismo de profundidad que desde la libertad se puede convertir en un horizonte precioso, rico, verdadero, vital y abundante, o se puede convertir en la nada, que implica la libertad que se autodestruye, decidiéndose libremente, conscientemente, a favor del mal, a favor de lo no verdadero, a favor de lo que corrompe la vida. Pero entonces nosotros tenemos que dar cuenta desde nuestro camino filosófico, integrando, teniendo muy presentes ambas posturas. No se trata en el fondo de rechazar a ninguna de las dos, cada una de las dos tiene aspectos criticables, muy cuestionables, pero sin embargo representan las dos cosas que siempre vamos a necesitar integrar, la identidad y la diferencia, el cambio y la permanencia. Y van a ver que la historia del pensamiento, la historia política, la historia civil, la historia de las religiones, que incluye siempre grandes combates, estas historias, a través de sus combates, lo que están relatando es que el combate se produce cuando se niega uno de los dos polos. Porque el gran desafío, uno diría, el gran desafío es aprender a danzar con la identidad y la diferencia, con el cambio y la permanencia, con la innovación y lo que siempre tiene vigencia porque ya ha sido probado con la prueba del tiempo, entre lo antiguo y lo nuevo. Porque algo sea antiguo no significa que haya perdido vigencia. Algo puede ser muy antiguo y sin embargo tener plena validez, tener plena vigencia. Es más, nosotros estamos en un curso de filosofía hablando de pensadores que uno podría denominar antiguos. Son antiguos cronológicamente, pero sin embargo, el pensamiento, lo que han desarrollado, lo que han abierto como pregunta, va a tener una vigencia eterna, porque no podemos pensar sin ellos. Los grandes pensadores no son quienes han resuelto perfectamente todas las preguntas. No, son quienes a través de la originalidad de sus miradas y de sus preguntas han alumbrado ese misterio del ser que siempre que se nos presenta nos invita a alumbrarlo cada vez más. Y en ese alumbramiento vamos a ir alumbrando precisamente nuestro propio misterio. El misterio de quiénes somos, el misterio de lo que somos, el misterio de nuestra vida. Entonces, no se trata de ser Heraclitios o Parmenidios, no es un River y Boca. Se trata de tener presente que ambos pensadores representan opuestos, pero que deben ser permanentemente considerados porque la filosofía es el intento de integrarlos. A mí me parece fundamental resaltar esto. Bueno, creo que esto más el texto de Parménides van a complementar un camino de lectura de ustedes que les va a permitir entender y además en la clase preguntar lo que les haga falta. Así que muy bien chicos, nos estamos viendo pronto.